tengo vida y esperanza, pues siento tu amor. Apareció tu eterna gracia y me dio salvación. Hola Radio Cristiana, ¿cómo están? Soy Patricia Liceiri, pastora de la Iglesia Nueva Vida con Jesús del barrio de Núñez y hoy a cargo de la conducción del programa Las Mejores Palabras. En este tiempo de cuarentena continuamos en casa, pero también continuamos compartiendo palabra de Dios. Esa palabra que vivifica, como nos dice la Escritura en el Salmo 119, verso 50. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Y en el verso 92 dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Por eso estamos compartiendo palabra de Dios, esa palabra que nos sostiene, que nos alienta, que nos fortalece, de manera que debemos continuar. Yo te animo a que continúes buscando de esa presencia poderosa de Dios. Y en este día, el tema es, una vez más, adicciones. Y por eso está hoy aquí Jonathan Eliseiri, que ya saluda. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Antes que nada, como todos ustedes saben, la cuarentena continúa, no hay una fecha de culminación, de finalización, de cierre de la misma, y así que debemos tener un poquito más de paciencia, es decir, más actividades hay cada día. Y a vos te animo, que no te animas a salir, valga la redundancia, puedes hacer 1 o 2 cuadras, moverte y volver. No te quedes todo el día encerrado. Obviamente sí, escuchar las noticias y también el informativo, me refiero a alguno serio, porque hay bastantes. Y sobre todo las leyes impuestas por el gobierno junto con las normas, las cuales son de vital importancia para combatir este virus. Pero no te dejes abrumar, como siempre digo, por tantos medios, quizás a veces amarillistas, por llamarlo de alguna manera, que quieren pintar un panorama peor del que es. Dicho lo cual, le quiero mandar saludos a 2 amigos míos personales, Leito y Hugo de Florida Oeste, que son campeones del Metegol. ¿Sabías eso? Muy bien, me uno también al saludo y también a Oscarcito, a Juan, a Carlos. Así y a muchos más también, porque bueno, ya hacemos un saludo extenso. El saludo personal era mío. Muy bien, igual así es como que también lo estamos saludando y los bendecimos en el nombre de Jesús. Así que vamos ya a compartir la palabra y tiene que ver con trabajar en la recuperación. ¿Qué es lo que necesitamos entonces para poder trabajar en la recuperación? Un corazón humilde. Después de examinar detalladamente nuestra vida, podríamos sentirnos separados de Dios, alejados, considerando la gravedad de los pecados que hemos cometido. Quizá pensemos que no somos dignos de pedirle nada a Dios. Es posible que las personas a quienes consideramos respetables, sea algún pariente o algún operador, quien fuere, piensen que nuestra conducta pecaminosa, pecadora, es repugnante y la peor maldad. Algo totalmente negativo, oscuro, malo. Tal vez luchamos contra el desprecio de nosotros mismos, porque hay gente que no se quiere a sí misma, y es la realidad. Y una persona que no siente aprecio por sí, ¿cómo va a poder tener cariño por otros? El remordimiento sincero que sentimos podría causar que nos preguntáramos si siquiera debemos atrevernos a acercarnos a Dios. Es como acercarse y pensar que Él no nos va a ayudar o quizás no nos va a oír por el miedo que tenemos. Claro, como que no nos va a aceptar. Dios nos recibe incluso si nos sentimos de esta manera. Para ilustrar esta realidad, Jesús contó la siguiente historia. 2 hombres fueron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. ¿Cómo sigue, Patricia? Ese pasaje se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, y en el verso 10 nos dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano.
Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así que en la historia vemos claramente que el Señor lo que espera es un corazón humilde, un corazón dependiente de Él, un corazón que no esté continuamente diciendo lo bueno que es o lo bueno que hace, sino realmente rendido delante de esa presencia de Dios que es grande y todopoderoso, y con un corazón humilde Él está cerca nuestro. Así es, lo que manifestamos el programa anterior. El interior de la persona refleja una cosa y el exterior otra. Lo bueno sería que fuesen lo mismo, una y otra. Al pensar en las macanas y errores que hemos realizado, reflexionamos y llegamos a la conclusión: ¿cómo Dios puede quererme con todos los errores y horrores que he cometido a lo largo de mi vida? Fueron hace mucho tiempo, pero todavía están presentes en mi vida. Es fundamental, en este punto, tener un arrepentimiento real y mantenerlo en el tiempo, es decir, que sea permanente, que continúe hacia adelante. Quizá algunos familiares nos soltaron la mano, ya no creen en nosotros, fueron defraudados en reiteradas oportunidades, porque quizás en algún instante, en el inicio de la enfermedad, uno le pedía dinero, por decir, voy hasta el kiosco a comprar chocolates, y lamentablemente lo utilizaban para otra cosa. Pero, ¿qué ocurría? La madre o la tía, en algún momento, quizás 2 años o año y medio después, les cae la ficha de lo que estaba haciendo, ayudando a su familiar a hundirse en la garra de la adicción. Y ahí intentaron modificar todo. Algunos amigos ya están por ofrecernos, por mandarnos a la nevera, como dirían allá en Centroamérica, dejar de vernos y hablarnos por nuestras malas actitudes, un comportamiento pecaminoso, errático. Sin embargo, Dios nunca te dará la espalda, Él va a continuar con vos, pero vos debés escucharlo a Él y seguirlo de la mejor manera. Claro, entonces como que la idea es que en medio de todo lo que podemos hacer, que está mal delante de su presencia, allí vamos, le pedimos perdón a nuestro Dios, y Él siempre está dispuesto a perdonarnos, porque dice la Escritura que su misericordia es nueva cada día, y que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Por eso es importante que, más allá de lo que hayamos hecho, de lo que podamos haber vivido, sepamos que cuando nos arrepentimos tenemos entrada a esa presencia de Dios por medio del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y la idea es humillarnos delante de su presencia. Así es. Y volviendo al texto que manifestabas previamente, los cobradores de impuestos en los tiempos de Jesús eran los ciudadanos más despreciables de la sociedad judía. En contraste, los fariseos fueron los más respetados. Por medio de esta historia, Jesús enseñó que nuestra posición en la sociedad no vale mucho, no tiene sentido. Es un corazón humilde que abre las puertas hacia el perdón de Dios. ¿Y cuál sería la explicación de esto?, se pregunta Mirta de Munro, mientras está con Pablo ingresando al local. En esta época tampoco son bien vistos los cobradores de impuestos. No creo que a ninguno le cause gracia ir a algún local de pago, bueno, ya saben de qué, abonar boletas o impuestos por débito automático, pero debemos hacerlo, porque hay que estar al día con los impuestos de cada uno. Si tenés quizás un local con pantalla, obviamente en esta época no, porque estamos en pandemia, o música, hay un sector, que no voy a decir el nombre obviamente, que se encarga de cobrar por mes como un derecho, tanto sea la utilización de la TV como de la radio en dicho local. Entonces, también eso genera fastidio. A mí me pasó una época, yo tuve un bar cuando era joven, y esta gente venía por mes a intentar, cobrar, obviamente sí, se les abonaba porque es algo real, no es ficticio, y figura dentro de la ley. Eso hay que informarse siempre.
Solo utilizamos algunos instrumentos, quizá no sabemos de qué estamos hablando en algún momento, y ante esto no podemos hacer nada. Pero si tenemos trabajo, hoy debemos administrar correctamente nuestros ingresos, y esto abarca a todos, desde un adicto hasta algún muchacho libre de adicción. Es decir, no derrochar. Cuando yo recibo mi ingreso, saber cuidarlo y administrarlo. Perfecto. Pero digamos, como para cerrar este primer punto, la idea es entender que más allá del lugar que estemos ocupando en la sociedad, es presentarnos delante de Dios con un corazón humilde. No importa la actividad que estamos desarrollando, lo que el Señor busca son corazones como los de Él. Y para continuar con la palabra también, vemos que en primer lugar debemos humillarnos, pero además de eso debemos entonces buscar esa presencia de Dios. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo nos declara Dios cuando vamos delante de su presencia? ¿Cómo nos ve el Señor? Le pedimos a Él perdón, Él nos perdona por todas nuestras faltas, porque el Señor dice en la Escritura que cuando vamos a su presencia y le pedimos perdón y nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Pero muchas veces nosotros nos seguimos sintiendo mal y culpables, pero cuando realmente conocemos a nuestro Dios, vamos a entender que Él nos perdona y Él ya no nos declara culpables. El que siempre nos está señalando y el que siempre nos declara culpables es el enemigo, pero debemos tener la certeza que cuando vamos delante del Señor, Él nos perdona y ya lo que hemos hecho, dice la Escritura, que lo arroja en lo más profundo, en el fondo del mar, y no se acuerda más. Entonces Él nos hace libre de toda culpabilidad. Así es, pero como estamos ya casi excedidos de tiempo, vamos a tener que ir a una pausa y, como diría Montes, Eso lo sabes vos, mi vida. sin prisa, pero vamos a un corte.
Bien, continuamos con nuestro programa. Podés comunicarte con nosotros a través de nuestras vías oficiales. En Facebook, Iglesia Nueva Vida con Jesús, en la cual podrás encontrar información de nuestra iglesia con diferentes reuniones, talleres y seminarios. También en la fanpage de Patricia Eliseiri evidenciarás información referida a la palabra del Señor junto con versículos y reflexiones. Y en la página de Adiós Adicciones podrán apreciar el trabajo que realizamos con adictos y también con personas que no están consumiendo, es decir, cualquier vecino, que sea adulto, eso sí, obviamente, para mayores. También podés escuchar nuestro programa en YouTube, en Las Mejores Palabras Joven, y seguirnos en Instagram a través de Iglesia Nueva Vida con Jesús. También queremos contarte que la atención terapéutica es para todo el público en general, y también a los adictos, obviamente, en sesiones individuales de 30 minutos con absoluta reserva. Si te sentís angustiado, estresado, enojado o ansioso en estos tiempos, podés consultarnos vía chat al número que ya conoce todo el mundo, pero igual lo voy a pasar, 15 502 46194, y porque somos un programa hiperfederal, nos escuchan en los Estados Unidos y también acá en Vicente López. ¿Sabías eso? Muy bien, sí. Entonces continuamos con el tema, ya he hecho los anuncios, sabemos que les volvemos a decir que estamos en Cabildo. ¿Qué dirección? 4585 entre Arias y Ramallo. Y les quiero contar que el próximo domingo habrá una palabra por parte del pastor vía internet, obviamente, para que puedan escuchar si están interesados y contarle a un amigo para que pueda oírla, si quiere, obviamente. Muy bien, continuamos entonces con la palabra y dijimos que cuando vamos delante de la presencia de Dios con un corazón humilde, Él nos perdona y ya no nos declara culpables. Entonces, así es. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bien, para Noemí de Núñez va dedicado este bloque. Declarados no culpables. ¿Cuáles son nuestros defectos? Todos sabemos que los tenemos. Quizá alguien se encarga de señalarlos. ¿Son nuestros errores un reflejo de lo que no hemos podido alcanzar por nuestros propios ideales? En algún momento de la vida, todos tuvimos elevadas ideas que definirían la forma en que pensaríamos a futuro. Sin embargo, muy pronto la mayoría de nosotros nos dimos cuenta de que podríamos llegar a ellos. Y en otro momento, en alguna frecuencia de nuestra existencia, no alcanzamos las expectativas de otros, ni cumplimos las normas de Dios. Es decir, la gente esperaba que nosotros hiciésemos algo y ni siquiera calificamos para llegar a hacerlo. Ahí el peso de la culpa que carga nuestras mochilas. Ahí el dolor que sentimos al pensar en lo mucho que hemos decepcionado a quienes amamos. Anhelo por encontrar la manera de ser de un ideal, de lo que nos gustaría en algún momento llegar a tener en cuanto a nuestra personalidad. Los defectos son bastantes y se manifiestan en mi carácter, en tu carácter, en vuestro carácter, como dirían en España. Hay personas explosivas que ante cualquier situación reaccionan como si les hubieran quemado la mano con una plancha y en realidad no había pasado nada. Esos que son, se los conoce como cabrones, vamos a decirlo con la palabra justa. Y en casos más simples, como recibir un comentario, nos prendemos como una baliza emocional y se genera una elevada discusión, más en los adictos que en el común denominador. ¿Por qué hago la salvedad? Porque el adicto es hipersensible, pero también hay gente que no consume, que nunca consumió y que también se le prende la lamparita por cualquier observación o comentario. Entonces, simplemente tenemos que saber a quién le contamos el chiste en algún momento, con quién hablamos, a quién le hacemos la crítica, para saber la respuesta que podemos llegar a tener, y después, si nosotros no frenamos, se arma una bola de nieve. Al ver que no satisfacemos las expectativas de otros, nos frustramos y empeoramos nuestro comportamiento. Acá la persona trastabilla, si es un adicto en recuperación,
llaman por teléfono al operador. Si ve que este no la atiende, porque son las 4:44 de la madrugada, que por lo general la gente está durmiendo a esa hora, ¿no? Seguro. Bien, también los noctámbulos, dormimos a las 4 y pico, pero es un indicio a caer, a volver al agujero negro, ¿sí? Al consumo. Y muchas veces estos defectos, como vos estabas mencionando, de temperamento y de carácter, tienen que ver con heridas que hay en el alma y en el corazón. Entonces se reacciona de esa forma, porque muchas veces, como vos mencionabas, había expectativas en la persona, había metas que no se cumplieron, hay sueños rotos. Entonces todo esto trae esta forma de quizás demostrar un temperamento, un carácter que no es el que corresponde. Por eso debemos saber que cuando vamos delante de la presencia del Señor, Él nos perdona y siempre nos da nuevas oportunidades para que con Él alcancemos y logremos esos sueños frustrados. Todo lo que no hemos alcanzado, lo que no hemos podido, con el Señor sí se puede. Obviamente sabemos que es muy difícil, pero las armas para poder pelear las tenemos, debemos saber emplearlas y cuándo utilizarlas. ¿Qué nos dice, Patricia, el apóstol Pablo? Nos dice la Escritura en Romanos capítulo 3 y verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que aquí una vez más nos está diciendo que cuando vamos delante de su presencia, Él nos perdona por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Y luego continúa y pregunta, y lo vemos aquí en Romanos capítulo 3, verso 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál la ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. De manera entonces que cuando nosotros vamos con fe delante de la presencia de nuestro Dios, Él perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados y somos justificados delante de su presencia. Me gustaría aclarar un concepto. Cuando decís la ley, y esto es para los jóvenes o adultos, no te referís al cantante de Beto Cuevas, para que se sepa. Cuando Dios limpia nuestros pecados, hace una obra maravillosa. Llevó los mismos tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente, una distancia abismal. Si somos humildes y nos comprometemos a obedecer su palabra, podemos estar seguros de que Él quitará esos defectos paso a paso, de a poco, en esa sintonía. Esto implica creer en Jesucristo, que por medio de Él podemos superar nuestras debilidades de carácter y cambiar nuestra conducta de forma permanente. No sería la idea. Para siempre. Ese es el término. Es tan lindo recibir el perdón de Dios por nuestros pecados. Y esto nos anima a volver a apostar a una vida nueva. Estábamos muy lejos de ella. Cada día tenemos más ganas de vivir. Disfrutamos de situaciones que jamás hubiésemos imaginado. Por más que sean pequeñas o insignificantes, para nosotros significa mucho en el proceso de recuperación. Tenemos que obedecer su palabra siempre hasta el día en el cual abandonemos la tierra. Que nadie lo desconoce, entre paréntesis, porque hay algunos que dicen saber tal momento, fechas, nadie la sabe. La realidad es esa. Y cuando te mandan esas cadenitas de WhatsApp, que a muchos les encanta, tómalo con pinzas y deshacelo. Yo sé lo que te digo porque no sería lo más lógico que vaya a ocurrir. ¿No, Patricia? Entonces, lo importante es poder obedecer la palabra de Dios, de manera que el Señor va a estar modificando y cambiando nuestra forma de actuar, nuestro temperamento, vamos menguando nosotros y va creciendo el Señor dentro nuestro, de manera que las características que había en nuestro temperamento, quizás si había enojo, ira, reaccionábamos de pronto no de la forma correcta. Negativamente. Exacto, cuanto más conocemos la palabra, cuanto más le conocemos a Dios, entonces vamos a estar nosotros cambiando actitudes, cambiando aún formas de pensar, porque el Señor renueva nuestra mente, renueva nuestro corazón, pero para que esto el Señor lo haga debemos ir a su presencia, rendir nuestra vida y no darle solamente una parte de nuestra vida, un ratito, sino realmente ir delante de la presencia de Dios y así como somos, el Señor puede ver cada vida y cada corazón y ahí entregarle todo a nuestro Dios. Hay que pensarlo
para que lo puedan graficar, como una partida de truco, ¿sí? Siempre debemos ir al Señor, nosotros acercarnos a Él, no Él a nosotros, porque lo lógico es que lo busquemos sabiendo que existe, obviamente. Al descubierto es el título de este segmento del programa. Debido a nuestro orgullo, es posible que durante nuestro proceso de recuperación tratemos de esconder el hecho de que tenemos adicciones, porque algunos, hasta que es más obvio que la luna, lo tapan debajo de la mesa. Podríamos tratar de esconderlo detrás de nuestra buena reputación, yendo a buscar a los hijos al colegio, horario, cuando no haya cuarentena, obviamente. Nuestra importante posición social, quizás algún vehículo o alguna propiedad fastuosa, o algún delirio de superioridad, que algunos lo tienen, pero quizás no tienen respaldo tampoco para tenerlo, ese delirio. Sentimos tanta vergüenza de la adicción y la condición que hacemos todo lo posible por presentar una recta imagen pública, o sea, que nos vean como intachables, como personas rectas de bien. Lo que hemos tratado de protegernos a nosotros mismos de esa forma, lo necesitamos cambiar extraordinariamente. ¿De qué manera? Algunos esconden su adicción en el trabajo. Se van de la oficina o caminan por la plaza, con la familia en algunos casos, mientras no es tan evidente, en algún cumpleaños pasan por el toilet y no es tan notorio. En la mayoría de los casos, tratar de negar la condición de adicto es como intentar tapar el sol con las manos, una frase que me encanta. Dentro de este campo, el delirio es muy frecuente. Es como tener una vida paralela y no familiar. No es que me refiero a que tienen dos familias, una en Centroamérica y otra en Buenos Aires, no. Es como si la persona tuviese un hermano gemelo, pero es uno mismo, por las cosas que realiza, lugares que frecuenta, pero como si fuese una sombra, nadie lo ve, salvo algún observador que anda de noche. Las emociones se multiplican como antorchas de fuego, fogones en medio del abismo. Luego son apagados por baldes de agua en el desierto. ¿Cómo es eso? Que me dan un mazazo y vuelvo a la realidad. No es un mazazo físico, es sino descubrir que me choqué la cabeza contra la pared. En concreto, la realidad es una y la fantasía personal es otra. Claro, entonces debemos permitir que delante de la presencia del Señor Él nos transforme. Nos dice la Escritura en Filipenses, capítulo 2, verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Así que vemos que el Señor lo hizo, se humilló delante de su presencia, y realmente cuando nos humillamos es el Señor quien nos exalta. Y en Hebreos capítulo 12, verso 2 nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. De manera que el Señor espera que nos humillemos delante de su presencia, que entendamos que Él perdona todos nuestros pecados, Él nos quita la culpa, pero para eso debemos entregar todo nuestro corazón en sus manos. Efectivamente, pedirle a Dios que cambie nuestra actitud, forma de pensar, después de que Él se encargue del orgullo, que es muy difícil de tratar, podremos dejar de esconder nuestras adicciones detrás de una buena reputación y volveremos al anonimato, simplemente siendo otra persona que lucha contra sus adicciones, como a cualquiera le puede pasar. Si acudimos humildemente a Dios para que nos sane, Él promete que nos honrará y restaurará nuestro nombre. ¿De qué manera? Modificando la actitud, que es tan importante en la persona, al igual que comprender el problema de adicción y no intentar esconderse, dejarse ayudar por los que saben y no por los delirantes. Así que esto es lo que manifiesta la palabra de Dios.
Entonces, debemos saber que con el Señor siempre hay esperanza y salida. Nos dice la palabra en el Salmo 63, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. El Señor continúa sosteniendo tu vida. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que hemos podido compartir tu palabra. Y yo clamo, Señor, por cada hogar donde nos están escuchando, que descienda tu presencia, que descienda el fuego de tu Espíritu Santo para vivificar cada vida y cada corazón que está sin esperanza, que sanes al enfermo, que liberes al cautivo y en el nombre de Jesús, que estés levantando a cada uno de tus hijos y les des esperanza para su futuro. Todo está en tus manos y te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Antes voy a señalar dos aspectos importantes también. Programa número 42. Estamos cumpliendo de adicciones. Nos pueden escuchar a través, obviamente, de la radio, la emisora y por el teléfono móvil. También en nuestra página de Facebook de Adiós Adicciones, el programa por la noche o cuando ustedes gusten va a estar a posteriori de este. Y no olviden nunca de que somos un programa muy federal. Muy bien, saludamos ya, Johnny. Saludamos a todos, nos vemos. Que Dios les bendiga, hasta el próximo encuentro.